Ok, hermanos, continuamos. Me pasó. Ok, ¿hay alguien de los que ha ido sumándose a la clase que no haya llenado o no sabía de llenar la evaluación? Me han pedido que todos la envíen. Por si hay alguien que no sabía ahorita. Bueno, entiendo entonces que todo va. Bien, vamos a continuar. Perdón, hermano. Vamos a continuar con la clase. Vamos a continuar con el libro de Esdras y Nehemías, en donde vamos a ver algunas fechas ahí para que mi hermano no le quede duda de lo que me preguntaba. Bien, estamos todos, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar el libro de Esdras y Nehemías. Vamos a comenzar a ver estos libros que son cortos, pero muy edificantes, ¿verdad? Hablando de que a Esdras se le conoce como el padre del judaísmo, porque se conoce como el creador de la gran sinagoga, ¿verdad? El padre de las sinagogas, que él estableció esas sinagogas allá en Babilonia. Bien, entonces son de las cosas que vamos a ver acá en este libro. Entonces, de lo que vamos a ver en este libro es cómo se rehace una vida arruinada, cómo se restaura un medio ambiente destruido. ¿Y por qué? Porque cuando en estos libros vamos a ver cómo había quedado, ¿verdad?, a manos de Nabucodonosor y el imperio babilónico, la ciudad de Jerusalén. Entonces, este libro nos muestra cómo se rehace una vida arruinada o cómo se restaura un medio ambiente destruido. Porque lo único que encontraron en Jerusalén fueron ruinas, fue destrucción, ¿verdad? Y este libro nos va a narrar cómo de verdad debería de ser, ¿verdad?, el comportamiento de las personas para poder reconstruir. Recuerden que Esdras es conocido como el restaurador de la adoración a Dios por parte del pueblo de Israel. Bien, los libros de Esdras, Nehemías y Esther abarcan el último siglo de la historia, ¿verdad?, narrado en el Antiguo Testamento, o sea, del año 500 al año 400, ¿verdad? Por eso habla del último siglo. Eso se da en estos libros. Se llaman o se conocen como libros posexílicos, ¿verdad? Porque son posterior al exilio en Babilonia, así como el profeta Ageo se considera uno de los profetas posexílicos, porque exhortan al pueblo, ¿verdad?, en su ambiente profético después de los 70 años de cautiverio. Entonces, los libros narran, ¿verdad?, el último siglo de la historia, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Se conoce como un periodo de restauración, por lo mismo que acabamos de explicar, porque lo único que había en Jerusalén eran ruinas, perdón, y lo que hacía falta es la reconstrucción. Bien, entonces por eso se conoce, ¿verdad?, el periodo de la restauración, época importantísima en que se restablece la nación hebrea y se forma el judaísmo. Aquí nace el judaísmo. Ya le di algunos aspectos yo acerca de ello que tiene que ver con la tribu de Judá. A ver, hermana Nereida, de lo que vimos la semana pasada, porque es aquí donde se forma el judaísmo, de lo que vimos la semana pasada. Hola, hermana Nereida, ¿no está?
Ok, mi hermano Rubén Prado, cuénteme un poquito de eso que vimos la semana pasada. ¿Por qué es aquí donde se forma el judaísmo? Ahí Amén. no han entrado todavía, dije Hola, yo. ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, hermano. Hola. Sí, sí, te escuchamos. Amén. Pues yo tengo entendido de que por lo que el pueblo pasó con la idolatría y recibieron el castigo de los 70 años, ya estando en Babilonia, que después pasó a ser parte de los persas tenían, por ejemplo, la cultura de crear sanedrines, porque el sanedrín no es parte de la ley de Moisés. Entonces los Ujú. judíos lo adoptaron para crear un sanedrín, pero que fuera conformado por sacerdotes y maestros de la ley, y así evitar que el pueblo volviese a caer en idolatría y se volviese un poco más conservador con lo que es guardar la ley. Y Esdras fue quien guió al pueblo de Israel en una de las deportaciones, al igual que Zorobabel y Nehemías, y por ende él fue más que todo alguien que se abogó a la parte espiritual. Eh, de eso es lo que yo, así es como yo lo he entendido. Y así es como nace el judaísmo. Con Esdras es como un pilar fundamental para que el pueblo no solo tuviera el Sanedrín, sino las sinagogas y se volviese un poco más conservador con lo que es la ley de Dios. Lastimosamente, con los fariseos se apegaron más a lo que es las tradiciones creadas por ellos mismos, por ley, por Shema, y por ende se desviaron de lo que es la ley al final. Ok, ¿alguien más quiere agregar algo? Yo no me recuerdo dónde es que leí o escuché este comentario que voy a hacer acerca de Esdras, es que fue uno también de los encargados, porque después de que fueron exiliados, pues se perdieron bastantes cosas de su religión, por decirlo así, pero este mismo fue el encargado de volver a unificar todo eso y también a como a encontrar o recopilar los escritos que habían sido extraviados. Y esa parte sí me recuerdo que la vimos en la materia de hermenéutica, que fue uno de los principales de los que inició la interpretación, porque se perdió, estando en otros pueblos, perdieron su idioma. Entonces tuvo que volver a sería la palabra, a instruirlos en lo que ellos creían, en lo que ellos habían sido formados. Recuerden que Esdras era sacerdote, entonces por eso es que la preocupación de él es la parte de adoración al Señor, ¿va? Pero hay otro aspecto que yo mencioné, a ver, no sé, Carlos, ¿te recuerdas si algo de lo que vimos en relación al judaísmo y la que tenga que ver con la sinagoga? Pero sobre todo, cuando vimos aquí en este pasaje, en esta lámina que dice que se forma el judaísmo. Ajá. Realmente no me recuerdo yo realmente lo que vimos la vez pasada. Ok, No será, hermano Sí. pastor, William. cuando se reunían para unas, ¿cómo que se llama eso? Catacumbas o algo así, donde ellos, No, eh, algo así, no, es no, lo que no es, vimos va, la no semana me, pasada. Quiero a ver si alguien se recuerda, hermano William. Bueno, yo no sé si esto va adentro, pero lo que yo leí este libro y ese habla acerca de todo lo que él vino a restaurar, especialmente el culto, ¿verdad? A Dios, pues él hasta donde leí se rasgó su vestidura, ¿verdad? Y dice que se cortó cabello y hasta de la barba por todo el gran pecado que habían caído. Todos Bien, el enfoque que le quería dar ahorita es que dice que se conoce como un periodo de restauración, ¿verdad? Este siglo que estamos viendo aquí en la lámina, una época importantísima en que se restablece la nación hebrea y se forma el judaísmo. Ustedes han hablado parte de ello, correcto. La sinagoga nace como una necesidad de congregarse. Realmente
aún en tiempos de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, aparece que el apóstol Pablo lo primero que buscaba en una región del imperio, y en su mayoría un pueblo gentil, buscaba una sinagoga donde congregarse, porque él lo que quería es llevar el mensaje a sus hermanos, ¿verdad? A los judíos, ¿verdad? Entonces a los hebreos. Entonces él siempre buscaba primero la sinagoga, y cuando lo rechazaron, en una oportunidad dice, pues ya no iré más a los judíos, sino que voy a ir a los gentiles, porque rechazan el evangelio, rechazan la predicación del evangelio. Entonces, él buscaba una sinagoga. Entonces, una sinagoga era un lugar, es lo que se conoce como la iglesia, ¿va? De eclesía en el griego, que es una asamblea en el hebreo, cajal. Entonces, que son lugares donde se reunían, ¿verdad? Algo mencionaba el Sanedrín Rubén, ¿verdad? Pero tiene que ver más que todo la sinagoga como un lugar de reunión, un lugar donde se realizaba culto. Recuerden que en Babilonia no habían templos, y obviamente en Jerusalén estaba destruida, entonces el judío siempre ha sido religioso y siempre buscaba un lugar donde reunirse. Así nace la necesidad, ¿verdad?, de tener un lugar donde reunirse, pues sí, ahí nacen las sinagogas, y por eso se conoce a Esdras como el padre, ¿verdad?, de la gran sinagoga, ¿verdad?, el padre de ese lugar de reunión, y obviamente del judaísmo, como dice acá, porque yo les explicaba la vez anterior que los que regresaron de Babilonia fueron judíos, porque todos venían procedientes de la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces de ahí viene el judaísmo, y es la más representativa de las dos tribus que obviamente regresaron, porque ustedes saben que la tribu de Benjamín, inclusive en tiempo de los jueces, casi se la acaban, ¿verdad? Con aquel benjamita, ¿verdad? Que por aquel levita que partió a su concubina, ¿verdad? Y se casi exterminan a la tribu de Benjamín. Entonces, eran pocos, ¿verdad? Realmente, y siempre la tribu más representativa ha sido la tribu de Judá. Entonces, por eso ahí se forma el judaísmo. O sea, de ahí se les llama judíos al regresar, ¿verdad?, a Israel, y hasta el día de hoy, ¿verdad?, los judíos, porque vienen de esa tribu de Judá. Los dos hombres responsables de la reorganización de la vida judía en aquel momento histórico fueron Esdras y Nehemías. Zorobabel solo fue un personaje importante, por supuesto, ¿verdad?, donde la Biblia narra, pues, Zorobabel parte de ese linaje. Entonces es importante tomarlo en cuenta, porque es parte del linaje de donde venimos hablando, tendría que venir el Mesías. Entonces, pero los hombres más representativos, ¿verdad?, más responsables en ese momento histórico, pues son Esdras y Nehemías, uno por la reconstrucción del templo y el otro por la reconstrucción de las murallas, ¿verdad? Y específicamente ese evento que marca la vida de Nehemías, o por lo menos que marca en la escritura, pues, en cuanto se da la orden para que Nehemías salga del imperio medo-persa a reconstruir las murallas de Jerusalén. Entonces, desde ahí, porque proféticamente Daniel ya había profetizado eso, ya había dicho eso, ya había hablado de eso. Así que ese cumplimiento, esa profecía es muy interesante ahí en tiempos de Nehemías. El autor, ¿verdad? El título y autor del libro, ¿verdad? Por ser Esdras y Nehemías, ¿verdad?, protagonistas de estos dos libros, llevan sus nombres respectivamente. Y por ello, pues, se ha tomado ese nombre para estos libros. Estos libros son continuación de las crónicas. Ya vimos que en las crónicas aparecen, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, en el primer libro, la vida de David. Y en los posteriores, ¿verdad?, solamente lo que son del lado del sur. Pero esta es una continuación de las crónicas, ¿verdad? Con anterioridad formaron un solo libro, y probablemente fueron escritos por la misma persona. ¿Y cómo pudo ser eso? ¿Verdad? Empleando fuentes de información como documentos escritos en primera persona, o sea, memorias por Esdras y Nehemías. Al parecer, el autor podría ser también un contemporáneo de Esdras, ¿verdad? Entonces eso habla, los libros llevan su nombre, pero probablemente fueron escritos por la misma persona, empleando fuentes de información, como ya lo vimos en el libro de los Reyes y las Crónicas, que habían pues documentos, ¿verdad?, escritos en primera persona, ¿verdad? Habían memorias, ¿verdad?, acerca de la historia de Israel. ¿Cuál es el propósito del libro?
demostrar cómo Dios cumplió la promesa, ojo con esto, hecha a los profetas de que los haría regresar a Palestina, ¿verdad? Después de estar 70 años cautivo. Eso aparece en el libro de Jeremías, ¿verdad? Porque uno de los propósitos es demostrar que Dios siempre cumple sus promesas. Recuerden que cuando nosotros vimos por qué se tomaba Josué como un libro profético, era por el simple hecho de que el judío le interesaba o al hebreo le interesaba el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de la profecía de nuestro Dios. Así que lo que él dijo, él lo va a cumplir. Entonces el propósito de este libro es demostrar que Dios, ¿verdad? Cómo Dios cumplió la promesa hecha a los profetas y que después de 70 años de cautiverio estarían regresando a su tierra. Y por eso que cuando ustedes ven allí, ¿verdad? Que en el libro de Esdras, ¿verdad? Que consultaron, ¿verdad? ¿Qué decía el profeta Jeremías acerca de los años en cautiverio? Es que empezaron a ver, ¿verdad? Esa situación. También el doble propósito, el segundo, es demostrar cómo Dios levantó grandes hombres para llevar a cabo su obra. Ahí aparece el profeta Ageo y Zacarías, que son profetas posexílicos, así se conocen, en donde estos profetas, tanto Ageo como Zacarías, exhortaron al pueblo a volverse a Dios. Específicamente Ageo, uno de ellos, exhortó al pueblo a dejar de estar acomodados, porque lo que les exhorta es que ellos tenían bien unas casas, ¿verdad? Bien construidas, unas casas bien tranquilos ellas donde habitaban, y la casa de Dios estaba destruida, ¿verdad? La habían dejado de construirla, ¿verdad? Por esos 16 años que pasó sin tener ninguna construcción. Entonces, ¿cómo levanta Dios a esos hombres, verdad? Esos profetas y esos hombres como Zorobabel, Esdras y Nehemías, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios levanta grandes hombres para llevar a cabo su obra? O sea, él, si usted dice que no, no voy. Si usted dice, no, no me interesa el ministerio. Si usted dice, mira, hay que servir allá en tal iglesia y hay que ir hasta, no, ay, no, eso no. Entonces, ¿verdad? Dios va a levantar otro. Si usted dice ya no aguantar, ya no poder, pues ahí en su obra, en su ministerio, entonces Dios va a levantar otro. Pero que Dios cumple su propósito, eso sí es una gran verdad. Así es de que ahí vemos cómo se demuestra que Dios levanta grandes siervos para llevar a cabo su propósito, su obra en nuestras vidas. Bien, veamos acerca de déjenme ver. Déjenme ver. Vamos a ver las fuentes ahorita. Acerca de las fuentes. Aquí estamos. Vamos a ver las fuentes, ¿verdad? Que las fuentes de donde se han sacado pues los archivos, ¿verdad? De todas estas listas. Entonces, documentos contemporáneos, ¿verdad? A los hechos, ¿verdad? Fueron los que utilizaron para tomar, recuerde que hay genealogías ahí en los primeros 2 capítulos de Esdras, ¿verdad? Y obviamente pues habían documentos contemporáneos, ¿verdad? A los hechos. También recuerde que Esdras era escriba, ¿verdad? Y también era sacerdote. Entonces, las listas de israelitas que volvieron con Zorobabel, hay inventarios, hay actos de los reyes de Persia, todo esto son documentos, ¿verdad? Contemporáneos a los hechos que estaban ocurriendo en tiempos de Zorobabel, Esdras y Nehemías, los cuales consultaron para dejar registro, pues, en esa palabra inspirada en el libro de Esdras. Entonces, hay correspondencia oficial de autoridades persas, o sea, a la cual tenía acceso Esdras por ser escriba. También habían memorias de Esdras y Nehemías, ¿verdad? Así es de que, a ver, mi hermana Sandra, ya que la veo por ahí, búsqueme Esdras capítulo 7, versículo 27. Esdras 7, versículo 27. Léanos unos 2 versículos y después se salta al 9:15.
También a mi hermano, vamos a ver, a mi hermana Nereida. Bueno, no, ella tiene problemas con el audio, creo yo. A ver, a mi hermana, ¿quién está de las que se van sumando ahorita? Veo que hay 17. Déjeme ver, hermano. Hermana Catherine, ¿verdad? Léanos Nehemías, capítulo 1, 1 y 2, y después se va al 2:20, para leer esas dos porciones acerca de estas memorias de Esdras y Nehemías. Empiezo, pastor, con el Sí, 7:20. correcto. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de Está sus... hablando, perdón, hermana, está hablando en primera persona, Esdras, ¿ya? Siga leyendo. Y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. 9:15. El 9:15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día hemos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Ok, veamos Nehemías. Estamos viendo cómo habla en primera persona y son los registros que tiene, ¿verdad? En su memoria, tanto Esdras como Nehemías. A ver, Nehemías 1, 1 y 2 y nos pasamos al 2:20. Amén. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y el 2:20 dice, y en Está respuesta les hablando, dije, perdón, está hablando en primera persona, nuevamente, vean, ¿verdad? Son registros que él mismo está teniendo memorias de ello. 2:20. dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ok, ahí podemos ver, por eso dice que las fuentes que se han tomado para la elaboración de este libro, obviamente también inspirado por Dios. Una de ellas son las memorias que tenía propiamente Esdras y Nehemías de los acontecimientos. O sea, no es que él esté recordando, ¿verdad? O sea, no lo queremos ver como que fuera un recuerdo, sino que es una vivencia prácticamente de él que tenía en su memoria de lo que había sucedido en ese momento. A ver, le voy a pedir aquí a mi hermano Carlos que me lea Esdras 4:8 en adelante, le digo cuándo vamos a parar. Entonces vamos a ver algunas secciones, ¿verdad? Que en el libro aparecen, ¿verdad? Secciones que son de Esdras, ¿verdad? Y que aparecen, ¿verdad? Escritas en arameo, en idioma diplomático con aquel entonces. ¿Qué dice 4:8? Esdras capítulo 4, versículo 8, ¿verdad? Sí, en adelante. Reún, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reún, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos. Dejémoslo hasta ahí, hermano Carlos. ¿Qué quiero mostrar con ese aspecto número 6? Las secciones de Esdras, eso que acaba de leer usted, y aparecen los pasajes, están escritas en arameo. Y el arameo era el idioma diplomático en aquel entonces. Entonces ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Cómo también tenían acceso a documentos oficiales, ¿verdad? A documentos diplomáticos
diplomáticos porque están leyendo, ¿verdad? Un escrito que se ha presentado, ¿verdad? Al rey, ¿verdad? Para poder llevar a cabo, pues, sus planes. Así de que esa es parte también de las fuentes que hay, ¿verdad? Para poder elaborar. Por eso es que este libro, tanto de Esdras y Nehemías, son libros bien elaborados, con fuentes, ¿verdad? Bien consultadas. Entonces, esa es parte de lo que se tiene para poder determinar ¿cómo se llama? Este libro inspirado. Entonces, ahí aparecen las fuentes que se tomaron en cuenta. Veamos un poco del orden histórico que preguntaba el hermano Ismael. El retorno se realizó en 3 etapas. La primera de ellas, en el 538, bajo la dirección de Zorobabel, bajo la dirección de Zorobabel. Eso está en Esdras del 1:1 al 6:22. Ojo con estas fechas. El segundo retorno se dio en el 458, dirigido por Esdras. Eso aparece del capítulo 7, versículo 1 hasta el capítulo 10, versículo 44. ¿Ya? El tercer retorno en el año 444 y ese es dirigido por Nehemías. Entonces, ahí están los 3 retornos, ¿verdad? Uno por Zorobabel, el segundo dirigido por Esdras y el tercero dirigido por Nehemías. Entonces, el templo fue reconstruido, oiga esto, entre el 536 y el 516, ¿verdad? Ahí fue la reconstrucción del templo que duró aproximadamente unos 20 años, ¿verdad? Y Esdras vino a culminar esa parte con la adoración al Señor, establecieron los sacrificios, las ofrendas y todos los rituales que se hacían en ese templo. Entonces, ahí están las fechas para aquellos que me estaban preguntando, que son muy importantes. Bien, veamos una, ¿qué dice ahí arriba? Que no lo veo porque estoy, ¿qué dice del tema? Personalidad de Esdras. Ah, perfecto. Sí que no lo veo aquí porque me aparece la barra de... Bueno, lo voy a mover, quiero ver, pero es que se me pierde la última parte. Bueno, aquí estamos. Sí, la personalidad de Esdras. Veamos un poco de quién era Esdras, para que usted vea que no era cualquier persona. Escriba, encargado de los asuntos judíos en la corte de Persia. Cuando dice eso, que él como escriba, ¿verdad? Era parte de los traductores entre la nación, ¿verdad? Judía y los gobernantes, pues, de ahí del imperio medo-persa, al igual que su propia gente, ¿verdad? Entonces, por ser un escriba, recuerde que el escriba era el que traducía, pues, en aquel momento, pues, los documentos, ¿verdad? Y sobre todo aquí, documentos oficiales, ¿verdad? Entonces era un escriba, él era encargado de los asuntos, ¿verdad? Que tenía que ver con los judíos en la corte de Persia. Contribuyó a la formación del carácter judío, parte que ya lo vimos, ¿verdad? Entre el periodo del Antiguo Testamento y el tiempo de Cristo. Recuerden que como él fue el responsable, ¿verdad? De las sinagogas, como él fue el responsable de volver en adoración al pueblo de Israel, como estaba estaba por venir ese tiempo de 400 años de silencio, entonces tenía que quedar bien establecido, ¿verdad? La adoración a ese único Dios verdadero. Entonces él contribuyó a la formación de ese carácter judío, porque cuando usted ve que el pueblo de Israel regresa de Babilonia, jamás o nunca vuelve a ver que se vuelven en la idolatría. Ellos se fueron allá por idólatras, pero cuando regresan de Babilonia dejaron la idolatría, y digo dejaron las idolatrías en el sentido más estricto, que habla de adorar a otros dioses. Ellos no, porque en ese espacio de silencio de 400 años se da la historia de los macabeos que usted perfectamente conoce. Entonces, donde, ¿cómo se llama? Parte del imperio griego quería, ¿verdad? Helenizar a los judíos, cosa que no quisieron, y sale la historia de Judas Macabeo, ¿verdad? Y entonces usted conoce un poco acerca de esa historia. Entonces, él forma ese carácter judío, ¿verdad? Y que iba a servir entre el periodo del Antiguo Testamento y el periodo de Cristo, que específicamente son esos 400 años que se conocen como
de silencio. Esdras también fue dedicado al estudio e interpretación de la ley, obviamente la enseñaba también. ¿Cómo se llama? En su personalidad fue dedicado al estudio e interpretación de la ley y también a explicar la ley, a enseñar la ley, a aplicarla en la vida. Esdras se convirtió en padre del judaísmo, ¿verdad? El padre de la gran sinagoga, como le llaman algunos, pero padre del judaísmo por las razones que ya los vimos anteriormente. También una raza escogida, ¿verdad? Y también se convirtió en una persona que le enseñó la ley y les enseñó todo lo relacionado a lo que tenía que hacer en el templo. Recuerden que él fue sacerdote, entonces él conocía muy bien de primera mano. Él permitió sobrevivir, ¿verdad? Los embates de las crisis venideras, como la cultura griega en época de los macabeos. Ya le dije que no se dejaron contaminar, ¿verdad? Por ese grupo de griegos, ¿verdad? Que querían helenizar a los judíos. ¿Alguien recuerda cómo se llama? En tiempos de los macabeos, ¿quiénes querían meter una imagen de Zeus en el templo? Antíoco Epífanes, creo. Correcto. Antíoco el loco le llamaban a él, ¿verdad? Era loco, definitivamente. Bien, entonces esa es la personalidad de Esdras. Según la tradición judía, Esdras hizo coleccionar y recopilar muchos manuscritos sagrados de los hebreos, ¿verdad? Cambiando su escritura en alfabeto hebreo antiguo a la lengua aramea. Como era un escriba, pues él podía hacer todo ese tipo de traducciones. Esdras tuvo mucho que ver con la selección de los libros que formaron el canon hebreo, obviamente por eso se le conoce también como el padre del judaísmo, y él es parte de formar el canon, ¿verdad? Bíblico en cuanto a la Tanaj o la Biblia hebrea, ¿verdad? O la selección de los libros que formaron el canon hebreo. Esdras es el personaje más importante del periodo de la restauración. A ver, de los que están acá, mi hermana María Julia, dígame, ¿por qué consideraríamos nosotros que Esdras es el personaje más importante del periodo de la restauración? Deme un buen punto. Wow. Ya vimos que Esdras y Nehemías se conocen como los libros, ¿verdad? De ese periodo de la restauración, ¿verdad? Del judaísmo. ¿Pero por qué? Podríamos pensar que Esdras es el personaje más importante de ese periodo, de acuerdo a lo que hemos visto en este momento. Hermano Pedro Soriano, ayúdele a mi hermana Sandra. Sí, la verdad que... A mi hermana María Julia, perdón. ¿Yo? No, mi hermano Sí, Pedro. por favor, que he tenido bien complicado el internet, me ha estado entrando y saliendo porque estoy desde un teléfono, pastor. Ok, hermano Pedro, algo que me quiera comentar. Sí, ahí fue un sacerdote bien escogido, pues, por Dios, y para que él fuera el que empezara en la sinagoga a poder hacer las cosas como Dios veía. A ver, hermano Salvador, ayúdeme, leí a mi hermano. Yo no estuve en la clase pasada, fíjese, pero voy a decir mi entendimiento, no mi conocimiento, lo que yo puedo entender según lo que Esdras hizo. Sí. Considero de que cuando Dios quiso que el pueblo se volviera a él, permitió en cierta forma que el pueblo Judá fuera llevado en cautiverio para trabajar en ellos. Luego lo que pudo quedar, no solo de lo que pudo quedar de todas las tribus, que fue la tribu de Judá, donde estaban los judíos, ahí es donde Esdras pudo ser como un pastor, como un guía, como un ejemplo, y es donde él les instruyó y no dejó de instruirles la ley a ellos. Ahí es donde podemos ver de que
pudo empezar como el propósito de Dios a través de Esdras, como un profeta, como un libertador, como un nacionalista y alguien de que no dejó de instruirles la ley porque sabía de que estaban como con la fe muerta y con la ley transgredida a través de todos estos judíos, a través de toda la tribu de Judá. Ok, gracias, hermano. Hermano Caleb, ayúdemele un poquito. Dígame, hermana María Julia. Fíjese que según lo que estaba leyendo, yo tengo la Biblia de estudio, dice que Esdras registra el cumplimiento de la promesa de Dios en restaurar a Israel de su tierra después de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Sí. Pero no vinieron solamente por Esdras, porque vinieron por Zorobabel, el primer grupo. Ajá, que eso se cumplió con la ayuda de los 3 reyes, Persa, Ciro el Grande, Jerjes y Darío, me imagino que le aparece ahí. Ajá. Ok, está bien, hermano Caleb, ayúdeme ahí. Ya, hermano, ya dijo un poco, ¿verdad? De eso. El punto que le entendí a usted, pastor, que resaltó bastante es la necesidad de reunirse para poder adorar, parte de oración y que la creación de las sinagogas. Eso siento que fue el punto más importante o el más específico que dio por cuál se puede darlo como el padre del judaísmo. Perfecto, sí, ambos aspectos son importantes, lo que tú dices y también lo que dije mi hermano Salvador, porque al final le llevaría, ¿verdad?, a reconstruir, ¿verdad?, esa fe, ¿verdad?, en ese Dios monoteísta que ellos tenían, ¿verdad? Recuerden que en el Salmo 133, si no mal recuerdo, aparece el cántico, ¿verdad?, en los ríos de Babilonia, ¿verdad? Entonces, donde les pedían que cantasen las canciones, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a cantar si estamos lejos de Sión, de Jerusalén? Entonces es importante por ello, porque el enfoque que le damos, ¿verdad?, en este estudio es el enfoque que es la preparación o la antesala a la venida del Mesías Salvador. Y obviamente una nación politeísta, una nación pervertida, una nación idólatra, pues no iba a ser el mejor de los escenarios para que viniese nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es por ello que estaba tan arraigada la religión, obviamente se pervirtió por los fariseos, por los saduceos, ¿verdad? Y esa mezcolanza que hicieron, pues, y esa carga que ponían al pueblo que ni ellos mismos podían llevar. Pero les permitió por lo menos, ¿verdad? Después de Esdras, que ya no hubo profeta, ¿verdad? Después de ellos, ¿verdad? En esos 400 años, para que se mantuviesen firmes, ¿verdad? En su fe a ese único Dios verdadero. Entonces, eso es parte de lo... Exacto. Bien, entonces, según la tradición, ¿verdad? Esdras es el personaje más importante. También el fondo histórico, mire qué interesante. Isaías había profetizado el regreso de Israel utilizando al rey Ciro, le llama mi siervo, ¿verdad? Aparece ahí. Jeremías también había hablado acerca del período, ¿verdad? En el cual iban a estar cautivos, que eran 70 años. Y vemos un poquito acerca de las fechas. En el 562 muere Nabucodonosor. Recuerden que en el 586 se los había llevado cautivos a todo el pueblo de Judá. En el 558, Ciro asciende al trono, ¿verdad? Derrotan, ¿verdad?, a Nabucodonosor. Ciro asciende al trono, ¿verdad? En el 558, ¿verdad? Y ahí es cuando él se apodera, ¿verdad? De ¿cómo se llama? De parte del imperio. Entonces, en el 549 se apoderó, ¿verdad?, del reino de Media, ¿verdad? Porque él era persa. Y en el 539 Ciro llega a ocupar Babilonia sin resistencia por su decadencia. Entonces en el 539 toma control, ¿verdad?, de todo el imperio babilónico, perdón, y se establece el imperio medo-persa. Obviamente con un sesgo, ¿verdad?, como dice Daniel, que tenía 2 cuernos la bestia y uno era más fuerte que el otro, más pequeño que el otro. Se me olvida la frase que dice ahí en Daniel, pero ahí es donde se ven los que están los 2 imperios, perdón, el imperio medo-persa, ¿verdad? En estas 2, ¿cómo se llama? Dos pueblos, los medos y los persas. Y Ciro era del lado de los persas y él vence, ¿verdad? Y se apodera de Media también y se constituye como el imperio medo-persa. Entonces Ciro llega a ocupar Babilonia sin resistencia en el 539 y en el 530 muere el rey Ciro, ¿verdad?
y eso es parte de lo que aparece pues en el fondo histórico. Profecía de Isaías 47 y Daniel 5 se cumplieron en este, o se estaban cumpliendo en este momento. Veamos entonces un poquito más del fondo histórico. El reinó, Cambises, ¿verdad? 530 al 522, estamos hablando de Medo Persa. Del 522 al 486, el rey Darío I. 486, 465, el rey Jerjes, en el cual se da el contexto de Asuero, de Esther, ¿verdad? En este periodo del rey Jerjes. Y en el 464 al 423 reinó Artajerjes. Él fue el que dio la orden para que Nehemías fuese a reconstruir los muros de Jerusalén. Aunque Israel estaba, ¿verdad?, bajo el dominio persa, gozaba de bastante libertad en sus asuntos. Israel gozaba del beneplácito, ¿verdad?, del imperio, ¿verdad? Porque ya les expliqué que la política medo-persa era diferente a los babilónicos y también diferente a, ¿cómo se llama?, a los asirios. El primer regreso, ¿verdad?, de los desterrados, Esdras capítulo 1 al 6, ahí se organiza el retorno a Jerusalén, el capítulo 1 al 2, y la reconstrucción del templo, ¿verdad?, aparece en Esdras capítulos del 3 al 6. Ahí está un bosquejo, ¿verdad?, del libro. Se organiza el retorno, ¿verdad? En el capítulo 1 y 2 vemos el decreto de Ciro, Esdras 1, vemos que los judíos que volvieron, ¿verdad?, con Zorobabel, ahí aparecen las cantidades, 42.360 a 50.000, eso aparece en Esdras capítulo 2. Estamos viendo cómo se reorganizó el retorno a Jerusalén. Del capítulo 3 al capítulo 6, la reconstrucción del templo. Del 3, del 1 al 7, la reanudación del culto, ¿verdad? La colocación de los cimientos del templo, la oposición y cese del trabajo aparece en Esdras capítulo 4 y se reanuda, perdón, ¿verdad? Y se termina la construcción en el capítulo 5 y 6, ¿verdad? Pero ahí habían dejado todo, ¿verdad? En olvido, llamémoslo así, hasta que viene Esdras con todo. Capítulos del 7 al 10 aparece el segundo regreso de los desterrados, ¿verdad? La misión de Esdras, que es el restablecimiento de los sacrificios, de las ofrendas, ¿verdad? De todos los rituales que se hacían en el templo. Eso aparece en capítulos 7 y 8. Y luego las reformas, ¿verdad?, de Esdras aparecen en el capítulo de 9 y 10. Y eso es lo que hay en el libro de Esdras. Lo importante, por eso aparece él como el personaje más sobresaliente, pues, porque es el que tiene pues que ver con todo esto. La misión de Esdras, ¿verdad? Veamos un poquito de esto que está aquí, ¿verdad? En los capítulos 7 y 8. La misión de Esdras, ¿verdad? Él era un sacerdote, un escriba, un maestro. Ustedes lo definieron muy bien, algunas características. Su secreto como maestro aparece en el 7.10. A ver, hermano Caleb, léame ese pasaje. 7.10 de Esdras. Y el Señor estaba con Esdras. A ver, hermano Carlos, 7.10, perdón, 7.6. Entonces leamos que él era sacerdote, era escriba, era un maestro, pero también cuál era el secreto, ¿verdad? Como maestro. A ver, hermano Caleb, léanos. Y luego posterior el Señor estaba con Esdras, como debería estar con nosotros, pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Esdras 7:10 dice. Correcto. Porque Esdras había preparado su corazón para instruir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Perfecto, había preparado su corazón para inquirir, para investigar, para ser un poquito más responsable, ¿verdad?, en el conocimiento de Dios. Y luego dice enseñarla, y luego dice practicarla. Pero algunos solo nos quedamos en la lectura, ¿verdad?, en escudriñar nada más. Así que es muy importante. Ese era el secreto de Esdras como maestro, porque cuando a Jesús también le vieron leer el libro o dar enseñanzas, dice, él habla como quien tiene autoridad. Obviamente el maestro de maestros, pues nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor estaba con él. A ver qué dice 7:6. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Híjole, podrá decir lo mismo Dios de mí, ¿verdad? O de usted, hermano, ¿verdad? Fulano de tal, el hermano tal, no, hombre, prospera porque la mano de Dios está sobre él.
Miren qué enfermedad tenía, pero porque sanó, porque la mano de Dios estaba con él. Sí, esos versículos son impresionantes, hermano, y nos retan, ¿verdad? Después de haber leído, nos retan, ¿verdad? A poder estar, ¿cómo se llama? Bajo la cobertura de Dios. Así de que increíble ese 7 días, 7-6, que lo podamos leer detenidamente. Los viajes de Esdras a Jerusalén eran para reformar al pueblo espiritual y moralmente, lo que ya vimos acá. El viaje duró unos 4 meses, ¿verdad? En eso un poco el dato de lo que traían en oro y plata, ¿verdad? Un aspecto aquí que les quiero explicar por la pregunta que me hacía mi hermano Ismael y por lo que dice esto. Los viajes de Esdras a Jerusalén. Esdras no hizo solamente un viaje, hablando del retorno, que ustedes vieron la fecha del 458. Ese fue el viaje ya donde vino definitivamente a quedarse y a establecer, ¿verdad? A reformar al pueblo en esa parte espiritual. Sino que Esdras también viajó, ¿verdad? Durante unos 4 meses hacia Jerusalén. O sea, él venía a Jerusalén y regresaba, ¿verdad? Allá a la corte del rey, ¿verdad? El imperio medo-persa. Entonces, en esos viajes es cuando usted puede interpretar, ¿verdad? Que del 538 que regresaron y comenzaron el templo en el 536, 2 años después, y se terminó hasta el 516, 20 años después, es que en ese trayecto, ¿verdad? Que en esos 4 meses que él viajaba, o, ¿verdad? Que él estuvo viajando hacia Israel, se da ese periodo cuando él también amonesta al pueblo a seguir en la construcción del templo. Entonces Esdras proclamó ayuno, ¿verdad? A Jehová para que pudieran seguir con la obra. Entonces, él no es que solo hizo un retorno en el 458, sino que estuvo viajando por esos 4 meses, ¿verdad? Hacia Jerusalén. Las reformas de Esdras, mire qué interesante para terminar. Reformas de Esdras, ¿verdad? Vemos ahí la pena y la oración de Esdras. Recuerde que hay una oración impactante de Esdras, ¿verdad? Donde él, pues, expresa lo que hay en su corazón, ¿verdad? Entonces, y todo eso era porque los repatriados se habían casado con extranjeras, ¿verdad? Entonces Esdras ora con un quebrantamiento de espíritu y el pueblo se conmueve ante el dolor de Esdras. Ya no habemos muchos Esdras, ya no nos parecemos a Esdras, ¿verdad? Que nos duele en el corazón que la gente ande como quiere, pues, ¿verdad? Y nosotros vemos las iglesias y en las iglesias ha entrado el mundo y nosotros no nos duele, al contrario, participamos de las obras del enemigo, de las obras de Satanás. Entonces hay que imitar esta vida de Esdras, que es muy importante conocerla. Bien, veamos acerca de esta lámina. Bueno, la vamos a dejar para la otra semana. Solo nos quedan ya aparte de Nehemías. Vamos a quedarnos hasta ahí. No sé si tendrán alguna pregunta de lo que hemos visto hoy, ¿verdad? Yo tengo una, pastor, me quedé con interrogante cuando interrumpirla, más la hice. Con las láminas anteriores mencionaba acerca del idioma arameo, que era un idioma diplomático, pero ¿qué debo entender por idioma diplomático? Pero se me viene a la cabeza, pastor, cuando hablaban en el Nuevo Testamento griego, que varias personas, incluso apóstoles, sabían griego, porque era quien dominaba el imperio en ese entonces. No sé si debo entenderlo de esa misma manera. No, pero algo parecido, ¿verdad? Cuando hablamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Del griego es que era el idioma oficial, ¿verdad? Era el idioma oficial, al igual que, o sea, en tiempos de Jesús era la lengua, era la lengua universal prácticamente la que se hablaba, que era el griego, ¿verdad? Pero existía también el latín, ¿verdad? Que es parte de lo que el Imperio Romano traía, pero el idioma, ¿cómo se llama? General, ¿verdad? O el idioma más hablado era el griego. De hecho, el Nuevo Testamento en su totalidad es escrito en griego, solo aquellas palabras, aquellas frases, solo aquellas palabras, aquellas frases que están en arameo, ¿verdad? Que la misma Biblia da la traducción, ¿verdad? Cuando le ponen el rótulo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese era el idioma, ¿verdad? Se me va la palabra que le quiero decir, pero era el común, digamos, que se hablaba, ¿verdad? La lengua autóctona
pastor, de allí. oficial, no, Ajá. oficial, ¿verdad? Recuerde que el Imperio Romano absorbió todo lo que el Imperio griego traía, entonces ese era el idioma que se hablaba, era el griego en toda la región. Pero en cuanto a cuando dice, ¿verdad? La lámina anterior, ¿verdad? De esto, cuando dice, quiero ver, ¿a dónde fue que lo vimos acá? No, solo para tener un contexto de lo que mi hermano está diciendo. Esta, ¿verdad? Esta sección, ¿verdad? De Esdras, que habla, Esdras desde el capítulo, ¿cómo se llama? 4, 1 en adelante, si no mal recuerdo el capítulo 7, está escrito, ¿verdad? En arameo. Esas dos porciones que aparecen ahí, del 4.8, perdón, al 6.18 y del 7.12 al 26, están escritas en arameo, que era el idioma diplomático en aquel entonces. Es el idioma que se hablaba en la corte real. Recuerde que cuando se dan las órdenes o se establecen documentos oficiales para los gobiernos, así como los tratados que hay, ¿verdad? Diplomáticos acá en la nación, en nuestro país, algo así era lo que se usaba, ¿verdad? Allá, que era el idioma pues diplomático, el arameo que se usaba en las cortes, en el reino, que se usaba en todos esos protocolos, ¿verdad? Oficiales, tenía que ir en lengua aramea. Entonces, por eso es que los que mandan la carta de Canaán a Medo Persa, ¿verdad? Lo escriben de esa manera porque era el idioma oficial o el idioma diplomático, ¿verdad? En ese momento, en la corte, ¿verdad? Allá en todo lo que tenga que ver con el imperio, pero de los lugares como el rey, ¿verdad? Y llamémoslo para que me lo entienda, como le quiero decir, en las instituciones estatales, ¿verdad? Eso es lo que se habla. Si usted que, por ejemplo, quiere en un juzgado presentar un escrito por esto o por lo otro, usted contrata un abogado porque el abogado lo va a escribir en la forma que le van a entender en un juzgado, ¿verdad? Hago una declaración jurada y dice, ¿qué es declaración jurada? Y se empieza, yo aquí voy a poner que yo soy fulano de tal y que pues la verdad que yo quiero que me hagan tal cosa. O sea, pero si usted viene, el abogado le ve el documento y le dice, no, aquí le han pedido, lo que le han pedido es esto. Entonces, es un documento, ¿verdad? Legal, ¿verdad? En donde tiene que pasar, ¿verdad? Por un abogado. Entonces era el idioma diplomático en aquel entonces en las cortes, ¿verdad? En las cortes persas. No sé si le saco de la duda, hermano Caleb. Sí, pastor. Gracias. Ok, ahí estamos, hermanos. Vamos a quedarnos hasta ahí. Gracias por estar en esta clase, ¿verdad? Espero que haya puesto que somos puntuales, ¿verdad? En la evaluación. Así es de que no, es que ahí andan diciendo unos que comienzan la clase como a las 7, dice a las 7:30 la termina. Qué barbaridad, no, hombre, qué bárbaros, no. Así que evalúe bien, ¿verdad? Y sea justo, ¿verdad? El que ahí estaban diciendo que algunos que no daban las clases, pero eso no va con nosotros, ¿verdad? Así es de que estamos ahí con todo. Hermano, a ver, hermano, quiero ver, vamos a pedirle a mi hermana Rocío. Amén. Hermana Rocío, que nos lleve en oración en esta tarde. Recuerden la tarea, hermanos, próxima semana, antes de las 5:30, tiene que estar en mi correo. ¿Estamos claros? ¿Tiene alguna pregunta acerca de la tarea? Pero era un resumen, ¿verdad, pastor? De lo Sí, del libro de Esther. Gracias. Ajá. Ok, si no la hay, hermana Rocío, llévanos en oración. Que ya se hambre, dicen los hermanos. Amén. Gracias, pastor. Padre Celestial, venimos aquí ante tu presencia a agradecerte por un día más, Señor, que ya casi finalizamos, Señor, y por una clase, Señor, que finalizamos, Señor. Te ruego, Señor, que el fuego de tu Espíritu, Señor, arde en nuestros corazones, Señor mío. Que seamos, Señor, esa diferencia, Señor mío, de aquellos predicadores que sus corazones se han enfriado, Señor. Nosotros, pon en nosotros, Señor, tener ese corazón, Señor, de esos hombres que agradaron a ti, Señor, que agradaron a ti como Esdras, Señor, que dispuso su corazón para ti, Señor. Así pon en nosotros, Señor, disponer ese corazón para ti, Señor mío, bendito. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Suple, Señor, para las necesidades que hay, Señor, en nuestros hogares, Señor.
Suple, Señor mío, para esa necesidad espiritual que pueda haber también en nosotros, Señor. Llena todo vacío que pueda haber en nosotros, Señor, con tu amor, con tu misericordia, para que nosotros podamos dar ese amor y esa misericordia, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano preciosa, Señor. Aleja todo aquello que no sea correcto para nosotros, que no sea agradable para delante de ti y que está en nosotros. Padre, ponga en nosotros dejarlo, pero a la buena y no a la mala. Permítelo ser personas entendidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos paz y prosperidad por tu pueblo amado Israel y Jerusalén, Señor. Y pedimos, Señor, también paz en nuestro corazón. En el nombre de Jesús hemos orado y pedido todo esto. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. El Señor me les bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Bendiciones para todos. Amén, pastor. Gracias. Bendiciones. Gracias.